Dicen que si cavas lo suficiente en tu sangre, te dice a dónde perteneces. Pero ¿qué pasa si tu sangre yace? ¿Qué pasa si todo lo que te han dicho sobre dónde vienes, está mal? En la nación isleña más grande del mundo, más de 17.000 islas, 500 grupos étnicos, esperaría raíces antiguas, tradiciones ininterrumpidas. Orgullosos linajes que se remontan a los albores del tiempo. Pero cuando los científicos realizaron pruebas genéticas en más de 6.000 personas, los resultados destrozaron todo. El ADN no coincidía con los mitos. No hubo un único origen nativo. No hay líneas de sangre puros. No hay ascendencia sagrada intacta por los extraños. Cada grupo, desde Java hasta Papúa, llevaba ecos extranjeros. Sangre del sur de Asia en Bali. Traces del Medio Oriente en Sulawesi. Ascendencia china enterrada en las tierras altas de Papúa. Y luego, el caso de Najwa Shihab. Una de las voces más famosas de la nación. Árabe por nombre. Culturalmente arraigado en las tradiciones islámicas. ¿Pero su ADN? Solo 3.48% del Medio Oriente. El resto, una cascada del sur de Asia, África del Norte, incluso las huellas digitales genéticas de los lugares que sus antepasados nunca nombraron. ¿Cómo puede alguien ser completamente indonesio y, sin embargo, genéticamente disperso en los continentes? Es la adopción de la cultura, o la herencia de la sangre, que define quiénes somos. En 2019, un estudio innovador realizado por el Instituto Ijman reveló lo que nadie quería admitir: cada indonesio vivo hoy es el hijo de los migrantes. Ondas sobre olas, más de decenas de miles de años. De África, Vietnam, Taiwán, India. Algunos caminaron. Algunos navegaron. Todos los rastros de izquierda. Pero la parte más inquietante. Incluso los llamados primeros indonesios, los colonos originales que llegaron hace 50.000 años, se han ido principalmente. Su firma genética, borrada. Su historia, sobrescrita por migraciones posteriores. Cruzaron los océanos antes de que comenzara la historia y desaparecieron antes de que pudiera recordarlos. Entonces, ¿qué significa ser de aquí, si nadie es realmente de aquí? Y si la primera gente desapareció, ¿quién tomó su lugar? Para encontrar el alma de este archipiélago, no miraremos en templos o banderas. Miraremos dentro del genoma, el único lugar que la historia no puede esconder. Porque en algún lugar, encerrado en la doble hélice, es la historia de una gente que se borró. Y la verdad de quienes realmente somos. Pero, ¿y si esa verdad está desaparecida? No oculto. No enterrado. Solo, se fue. Los científicos una vez creyeron que Indonesia era el hogar de una de las líneas de sangre continuas más antiguas de la humanidad. Que las primeras personas en establecerse aquí, hace 50.000 años, fueron nuestros antepasados directos. Que nosotros, hoy, éramos su legado vivo. Pero entonces, vino la chica de la cueva. En 2015, el interior de Leang Panninge, una cámara de piedra caliza en el sur de Sulawesi, los arqueólogos descubrieron el cráneo de un niño. 7.200 años. Perfectamente conservado. El genoma más antiguo jamás secuenciado en la isla del sudeste asiático. Pensaron que ella confirmaría el mito de la ascendencia ininterrumpida. En cambio, ella lo destrozó. Su ADN contaba una historia que nadie esperaba. Ella llevaba rastros genéticos de los denisovanos, los misteriosos humanos arcaicos una vez pensaron extintos en Siberia. También llevaba una ascendencia asiática profunda, de una población que ya no existe. Pero aquí está el giro: no comparte un vínculo genético directo con los indonesios modernos. No austronesio. No papuán. Ningún grupo vivo desciende de su gente. Esto no era solo una tribu perdida. Esta era una rama completa de la humanidad que desapareció, sin dejar rastro en el genoma de hoy. El equipo de la Universidad Griffith y el Pusat Penelitian Archaeology National lo confirmó en 2021,
publicado en Nature, un nuevo linaje misterioso que reescribe todo el mapa de migración del sudeste asiático. Y sin embargo, nadie la recuerda. No en la historia. No en ritual. Ni siquiera en la sangre. Es como si la historia se saltara un capítulo. Ella y su gente cruzaron Wallacea antes de cultivar, antes de los templos, antes del imperio. Cazaron, pintaron, enterraron a sus muertos con cuidado. Pero durante miles de años, fueron sobreescribidos por olas de recién llegados cuyos genes contaban historias más fuertes. Su nombre es olvidado. Su gente fue borrada. Su ADN, casi extinto. Lo que nos deja con una pregunta inquietante. Si los primeros colonos no dejaron ningún legado en nuestros genes, ¿quién lo hizo? ¿Y qué tipo de migración era lo suficientemente poderosa como para borrar la memoria original de la isla? La respuesta, no es una migración. Son dos. Dos oleadas de personas, chocando contra el archipiélago desde direcciones opuestas. Uno del norte. Uno del este. No sabía que el otro existía, hasta que chocaron. Hace unos 4.000 años, comenzó una revolución tranquila en Taiwán. Agricultura. Cerámica. La tecnología de navegación avanzó lo suficiente como para desafiar el mar. Estos eran los austronesios, un grupo tan móvil, sus idiomas algún día llegarían a Madagascar, Hawái y la isla de Pascua. Pero antes de todo eso, pasaron por Filipinas y entraron en Indonesia. No como conquistadores. Como plantadores. Narradores de cuentos. Portadores de cultura. Y a medida que se movían, su ADN se movió con ellos, a través de las costas, en las islas, en las generaciones. Los análisis cromosómicos revelan su gen se extendió a un asombroso 0.9 kilómetros por año. Una de las invasiones más lentas de la historia, y una de las más permanentes. Pero así como estos agricultores austronesios estaban pisando costas indonesias, otra ola estaba aumentando. Desde el este, llegó un regreso. Una migración prehistórica de Nueva Guinea, surgiendo hacia el oeste hacia Wallacea. Los estudios genéticos publicados en PNA en 2022 revelaron el choque. Hasta el 75 a 100% de la ascendencia relacionada con Papuán en los guayacens modernos no proviene de los antiguos colonos. Pero de esta poderosa segunda ola. Estos no eran vagabundos dispersos. Entraron en vigor. Con barcos. Con parientes. Con idiomas que remodelaron las islas enteras. Y en el medio, Wallacea se convirtió en la arena. Dos titanes genéticos, austronesios del norte, papúes del este, se encuentran de frente en una zona donde la tierra estaba dispersa y no se podía celebrar nada para siempre. No pelearon con armas. Lucharon con genes. Con matrimonios. Con mito. Con memoria. Y como estos dos mundos se entrelazaron, no solo borraron a las primeras personas. Se borraron. Porque Wallacea no se mezcló en silencio. Se fracturó. Se fusionó. Se convirtió en un campo de batalla genético. Y una antigua cadena de islas todavía lleva las cicatrices de esa colisión en su gente. En sus huesos. En sus idiomas. Y en el próximo segmento, vamos allí. A Wallacea, el puente roto entre Asia y Oceanía. Donde la historia no se asentó, explotó. Lo llamaron una barrera. Un callejón sin salida entre dos mundos, hacia al oeste, Saúl al este. Pero Wallacea nunca fue una pared. Era una puerta de entrada. Durante decenas de miles de años, esta cadena dispersa de islas, Sulawesi, las Molucas, Timor, era el único lugar donde los humanos antiguos se atrevieron a cruzar el océano profundo. No hay puentes terrestres. Sin garantías. Solo instinto, y barcos. Pero Wallacea no solo conectó tierra. Conectó los linajes.
Y ahora, el ADN antiguo está exponiendo cuán extraño, cuán lleno de gente, cuán sobrescrito era realmente su pasado. En 2022, los investigadores secuenciaron los genomas de 16 humanos antiguos de Wallacea, que abarca hace 2.600 a 250 años. Desde cuevas de piedra caliza en Sulawesi hasta sitios de entierro en las Molucas. Lo que encontraron no coincidía con ninguna población viva. Estos antiguos pueblos eran mosaicos genéticos, no puramente papúes, no puramente austronesios, sino algo intermedio. Una mezcla de ancestros que ya no existen en esa forma. Fantasmas de migraciones que no solo pasaron, se enfrentaron, se fusionaron, desaparecieron. El norte de Wallacea, como las Molucas, mostró la mezcla de papúes y austronesios tempranos. Pero el sur de Wallacea, como las islas Sunda menores, llevaba hilos genéticos vinculados al sudeste de Asia continental. Una señal que es anterior a la gran expansión austronesia. Significa que estas islas nunca fueron aisladas. Eran encrucijadas. Lugares donde los idiomas, los rituales, incluso los estilos de entierro cambiaron con cada siglo que pasa. Y sin embargo, gran parte de esa historia se ha ido. Las poblaciones modernas de Wallacea no coinciden con estas muestras antiguas. Los genomas de hace siglos están llenos de combinaciones de ascendencia que desde entonces se han desvanecido. Reemplazado por ondas más fuertes, genes más fuertes. Los arqueólogos encuentran estilos de cerámica extranjeros junto con herramientas locales. Los lingüistas descubren palabras con raíces en Vietnam, Papúa, Taiwán, todos hablados en el mismo pueblo. Y aún así, el registro genético no se alinea. Porque Wallacea no es un puente. Es un campo de batalla donde los recuerdos compiten para sobrevivir. Cuanto más profundamente cavamos, en el suelo, en el hueso, en la doble hélice, más difícil será encontrar la historia original. Y sin embargo, hay una isla. Donde todavía habla la vieja sangre. Un lugar donde los antepasados olvidados nunca desaparecieron por completo. Solo esperaron para ser encontrados. Pero no todos los antepasados son fáciles de seguir. Algunos no dejaron nombres. Sin tumbas. Sin monumentos. Solo una pregunta. ¿Quiénes eran los padres de Indonesia? Durante años, los científicos trazaron líneas familiares a través del cromosoma y, el hilo genético pasó de padre a hijo. Está en silencio, pero terco. A diferencia de la cultura, no miente. Y lo que revela, es una división extraña. Una línea de falla a través del genoma masculino, dividiéndose hacia el este desde el oeste. En las islas occidentales Sumatra, Java, Borneo los haplogrupos dominantes YADN son O M119 asterisco, O P203 y O M95 asterisco. Estas son firmas de migraciones orientales y del sudeste asiático, linajes masculinos que probablemente vinieron con agricultores austronesios del norte, en algún momento después de los 4.000 AC. Pero en el este, en Flores, Maluku, Papúa, todo cambia. Aquí, los cromosomas sí cuentan una historia más profunda y más antigua. Haplogroup C, M y S, linajes enraizados en Melanesia, y algunos que datan de más de 40.000 años. Padres de la época anterior a la agricultura. Antes del metal. Antes de la memoria escrita. Y aquí está el giro, estas antiguas líneas masculinas aún dominan el este. Incluso hoy. Lo que significa que sucedió algo inesperado durante la expansión austronesia. Culturalmente, sí, difunden idiomas, agricultura de arroz, incluso religión. Pero genéticamente, especialmente paternalmente, apenas dejaron una marca. Carafet et al., 2010. Un amplio encuesta nética a través de las islas. Confirmó lo que pocos esperaban, los austronesios cambiaron la cultura, pero no la línea de sangre. No reemplazaron a los hombres. Se unieron a ellos. Y a veces, ni siquiera se quedó.
Es un recordatorio de que la expansión no siempre significa conquista. A veces, es más tranquilo. Una historia contada a través de niños, nacidos de padres extranjeros, o no. Y cuanto más mapeamos estos linajes masculinos, más claro se vuelve el silencio. Porque mientras los padres cruzaban los océanos, no todos se quedaron el tiempo suficiente para dejar a los hijos. Los padres llegaron desde lejos, pero dejaron menos hijos de los que pensábamos. Pero mientras los padres desaparecieron, la Moterline nunca se olvidó. Ella recordó quién caminó primero estas islas. Y en su código mitocondrial mantuvo sus nombres vivos. Porque mientras los cromosomas se susurraban a través de las generaciones, el ADN mitocondrial gritó por el silencio. Pasó de madre a niño, el ADN MT no se salta un ritmo. No se desvanece como apellidos. No desaparece en los brazos de los imperios. Fluye, constante, suave y terco, como un río debajo del suelo. Y cuando los científicos rastrearon ese río, encontraron algo sorprendente. En el oeste de Indonesia, Java, Sumatra, Borneo, la Moterline llevaba señales del norte. Haplogroups como B5A, B4C1, B3 y 2. Estos linajes resuenan del continente asiático a través de los corredores de la migración austronesia. Pero en el este, el río se vuelve oscuro, profundo y antiguo. Aquí, en Wallacea y Papúa, el ADN materno cuenta una historia muy diferente. Haplogroups F1A4, Q1, Q2, P. Y algo más. El motivo polinesio, B4A1A1A. Es raro. Sutil. Pero poderoso. No lo encontrarás en las islas occidentales. Apenas incluso en los centrales. Pero en el este, y especialmente en Sulawesi, persiste. Y eso lo cambia todo. Porque B4A1A1A es la brújula genética que guió al Pacífico. El hilo que vincula a los indonesios con el vasto triángulo polinesio, hasta Hawái, Rapa Nui, Aotearoa. ¿Y su presencia en Sulawesi? Sugiere algo audaz. Que la gran expansión polinesia, la última migración humana masiva, puede no haber fluido de Java, Bali o Filipinas. Pero de esta isla media. Un lugar a menudo se pasa por alto. Un lugar que la madre nunca olvidó. Aún más intrigante. Las islas orientales como Timor y Ternate aún conservan las tradiciones matrilineales, propiedad ancestral pasada por hijas, no hijos. El eco de las mujeres, no solo los linajes de parto, sino protegiéndolos. Porque las líneas de madre son ríos. Se doblan, se curvan, sangran en nuevos canales. Pero nunca se secan. ¿Y si eso es cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando dejamos de seguir líneas individuales y miramos todo el genoma? Porque escondido en el ADN completo de los antiguos guayacens. Era algo que nadie esperaba. Algo que no lleva la población moderna. No en parte. Pero en general. Un genoma completo, de un humano que ya no existe. Eso es lo que nos dieron los esqueletos guayacean. No es un rastro. No es un fragmento. Pero una persona totalmente mapeada, que no dejó hijos. Entonces la pregunta resonó más fuerte. Si los indonesios de hoy no vinieron de ellos. Entonces, ¿de quién vinieron? Fue entonces cuando los científicos recurrieron a la imagen completa. No solo las líneas de madre o las líneas fatrales. Pero toda la historia genética. Análisis de SNP en todo el genoma, modelado de mezcla, gráficos de componentes principales. Todo alimentado con 500.000 de marcadores genéticos por persona. Y el patrón fue inmediato. Los indonesios occidentales, Bali, Java, Borneo, tiraron hacia el norte. Su ADN se agrupó con Filipinas, con Vietnam, con la curva sur de China. Austronesio. Asiático. La migración que esperábamos, pero ahora, escrita en código. Pero el este se negó a igualar.
Sulawesi. Nusa Tenggara. Papuasia. Su ADN se curvó. No hacia Asia, sino hacia el Pacífico. Papú. Melanesiano. De Oceanía. Bloodlines que resuenan en las colinas de Nueva Guinea y las costas de Vanuatu. No era una mezcla lenta. Era un muro. Una división dura y genética, cortar hacia el este desde el oeste como una cicatriz a través de las islas. Y sin embargo, el genoma no solo estaba dividido. Estaba desordenado. Porque escondidos dentro de la mezcla eran rastros desde muy lejos. Sangre del sur de Asia, filtrándose a la costa de Bali, llegando en algún momento alrededor de 1200 CE. Cromosomas y chinos, transportados por comerciantes, monjes. Señales árabes y persas, arrastrando los vientos del comercio del Océano Índico, el Corán, las rutas de especias. Pero estas no eran migraciones completas. Eran firmas masculinas. Fragmentos de los padres que vinieron, dejaron hijos y desaparecieron en la historia. No es suficiente para remodelar el genoma. Lo suficiente para mancharlo. Como huellas digitales en vidrio viejo. Y ahora, después de miles de años. Después de millones de vidas y cientos de capas. La verdadera pregunta atraviesa. Si el genoma es solo un palimpsest, reescrito, sobrescrito, redibujado. Entonces, ¿cuál fue la primera historia debajo de todo? ¿Dónde comenzó realmente Indonesia? Y podría ser, que el comienzo en sí mismo. ¿Ha sido borrado? O tal vez, no fue borrado. Tal vez fue enterrado. Debajo de los pasos de hombres que vinieron de lejos, pero nunca se quedaron el tiempo suficiente para plantar raíces. Porque cuando el mapa genético finalmente se estiró de par en par, surgió otro patrón, tranquilo, pero afilado. Padres extranjeros. Madres indígenas. En Bali, los números hablaban más fuerte. Alrededor del 12% de YADN, de la India. Haplogroups H, J, L, R. Linajes no de los austronesios, no de papúes, sino del subcontinente. De comerciantes hindúes. De los monjes. De las caravanas profundas con aroma a incienso del comercio de especias tempranas. En 760 CE, los comerciantes indios ya habían tocado las costas de Bali, no solo con bienes, sino con dioses. Trajeron epopeyas. Castas. Templos. Y con ellos, hijos. Pero incluso aquí, la Moterline se negó a romper. Tumon Gore et al., 2013. Un estudio amplio de más de 2.700 individuos en 70 comunidades. ¿La conclusión? YDNA brilló con el contacto externo. Pero el ADN mitocondrial, la línea materna, se mantuvo sin cambios. Enraizado. Local. Feroz. Al otro lado del archipiélago, se repitió. Cromosoma Y M122 chino, encontrado en Maluku, en los centros urbanos con tocado por el comercio. Haplogrupo árabe J2, haciendo siglos de expansión islámica desde el siglo XIII en adelante. Incluso fragmentos de R1b europeo, un rastro de sombra colonial. Pero ninguno de ellos alteró la línea de la madre. No en Sumatra. No en Sulawesi. No en Papúa. Llegaron los hombres. Ellos intercambiaron. Se casaron. Y luego, desaparecieron en la historia. Pero las mujeres se quedaron. Y a través de ellos, también lo hizo la tierra. Porque incluso la colonización no borró los susurros maternos más antiguos. Y lo que esos susurros se protegieron, escondidos en los huesos de sus hijos. Era algo aún extraño. Un legado demasiado reciente para ser antiguo. Pero demasiado antiguo para ser reciente. Un choque en el ADN que no coincide con ninguna línea de tiempo moderna. Y la única forma de encontrarlo fue para desenterrar a los muertos. Entonces lo hicieron. Hueso por hueso.
diente por diente. Restos silenciosos extraídos de cuevas de la jungla y tumbas de piedra caliza, sin tocarse durante miles de años. No para estudiar cultura. Para recuperar la memoria. Porque enterrado en esos huesos, era algo que ningún humano vivo podía explicar. ADN antiguo, frágil, roto, pero real. Y cuando fue secuenciado, todo cambió. El software moderno se reunió con sangre prehistórica. Mixmap-Per, QPAM, Hayas, algoritmos destinados a detectar ecos. No solo encontraron ascendencia. Resucitaron a las personas. No individuos, poblaciones. Comunidades fantasmas enteras que ya no se encuentran en ninguna aldea, ninguna isla, ninguna tribu. De 254 genomas recién secuenciados, los investigadores descubrieron una web. 4 pilares ancestrales en la raíz de Indonesia. 1. De Taiwán, agricultores austronesios, marinos y de voz suave. 1. Del sudeste asiático continental, robusto, temprano, austroasiático en firma. 1. Papúa y Oceanian, líneas de sangre atadas a Saúl, Nueva Guinea y las sombras de los denisovanos. Y 1. Mayor. Una señal sutil, no clasificada, basal, pero aparece una y otra vez en Wallacea. El tipo de ascendencia que no debería existir, a menos que alguien más hubiera caminado aquí antes. Y luego, el giro. Nueva Guinea no solo era una influencia absorbente. Lo estaba radiando. El flujo no era unidireccional. Fue hacia afuera. Los linajes de Papuán, de las tierras altas de Nueva Guinea, se elevaron hacia el oeste hacia Wallacea, que llevan no solo genes, sino a identidades genéticas enteras. Estos no eran sobras. Eran cimientos. A menudo decimos que llevamos el pasado en nuestra sangre. Pero esto fue diferente. Llevamos migraciones. Conflictos. Hijos perdidos de tribus olvidadas. Señales de amor, guerra, hambre, movimiento, escrito no en tinta, sino en nucleótidos. Llevamos más que historias. Llevamos las migraciones de la memoria. Pero incluso ahora, después de secuenciar genomas antiguos, después de rastrear ancestros ocultos, una capa todavía se niega a abrir. No porque esté roto. Porque fue sobrescrito tan por completo. La ciencia todavía no está segura de que existiera. Y ese es el silencio que persigue al genoma indonesio. No es un nombre olvidado. Pero una identidad desaparecida. Porque cuando los científicos volvieron a mirar a las huellas más tempranas, a los primeros Homo sapiens que cruzó Wallacea hace casi 50.000 años. Esperaban ecos. Susurros de ese linaje escondido en la sangre moderna. Pero no había nada. No es un fragmento. No es un partido. El genoma completo más antiguo que hemos encontrado en la región, una niña de 7.200 años de Leang Panninge Cabe, Sulawesi, descubierta en 2015 y publicada por Brum et al. En la Naturaleza 2021, se suponía que desbloquearía el pasado. En cambio, ella lo rompió. Su ADN era una isla genética. Ella llevaba ascendencia de Denisovan. Un linaje asiático profundo y no clasificado. Pero no hay unión directa con cualquier persona viva. No en Papúa. No en Borneo. No en el mundo. Ella es la única representante conocida de un grupo que ya no existe. Y no sabemos por qué. ¿Era su población demasiado pequeña? ¿Se colapsaron de la enfermedad, sequía, o algo que aún no hemos imaginado? Fueron absorbidos, sus firmas genéticas ahogadas bajo las olas de las llegadas austronesias y de Papuán. Incluso con 254 genomas antiguos secuenciados en el archipiélago, esa voz temprana falta. La herramienta S, adición, Mixmap-Per, QCrap, todos escanean señales ancestrales. Pero la suya, no aparece. En cualquier lugar. El ADN moderno no nos ayudará ahora. Está en capas, abarrotada, borrosa por 40.000 años de movimiento.
Solo los restos antiguos pueden responder esto. Mayor que Lean Pan Ninge. Más cerca del primer cruce, en el momento en que los humanos salieron de Sunda, saltaron la línea de Guayase y entró en Saúl. Pero el tiempo es despiadado. En los trópicos, el ADN se degrada rápidamente. La humedad lo devora. Colapso de cuevas. Los huesos desaparecen. Y sin embargo, hay esperanza. Porque en los acantilados de piedra caliza de Sulawesi, o las cámaras de Timor en el bosque, una cueva aún podría contener lo que la ciencia perdió. Un esqueleto. Sin molestias. Más antiguo que la memoria. Si lo encontramos, no solo recuperaremos un genoma. Restauraremos un comienzo. Y eso significaría. La historia indonesia no comenzó donde pensamos. Comenzó incluso antes de que comenzara la historia.